Bueno, buena noche a todos. Les habla Nelson, el de siempre, el de todas las sesiones del curso. Les doy la bienvenida a la sesión número 6 del curso COMSOL for Dummies, herramientas para el modelamiento y simulación de reactores químicos. Hoy tenemos nuestra última clase, entonces me pongo un poquito nostálgico. Pero bueno, ya lo superé con el grupo A, yo creo que lo superaré también con ustedes. Como siempre tenemos una agenda un poco apretada. Hoy es el día más complejo, donde nos vamos a meter con modelos de reactores reales, tanto en modelamiento como en la parte de COMSOL. Entonces va a ser muy entretenido. Por otra parte, les quiero comentar que al finalizar esta sesión, ustedes van a ser redireccionados a un survey, que es una encuesta que tienen que llenar. Esta encuesta les va a preguntar si ustedes creen que el curso les aportó en algo a su conocimiento de ingeniería de las reacciones, al manejo de la herramienta. Al final van a tener que calificar el curso. Mejor dicho, es una evaluación que retroalimenta el curso y que sirve para mi tesis, en esencia. Después de eso, la última parte del formulario es la inscripción como tal al concurso de simulación del próximo lunes. ¿Listo? Bueno, esto era como avisos parroquiales previos a la sesión. Ahora sí, empecemos formalmente. Como siempre, ustedes saben que a mí me encanta hacer los 5 minutos de la sesión pasada. En este caso, 5 minutos de la sesión 5. Entonces, ¿qué vimos ayer? Ayer vimos toda la parte teórica de los balances de energía en sistemas reactivos. Hicimos balances entrada-salida y también hicimos balances a lo largo de la sección de reacción. Miramos todo lo que correspondía al arranque de un CSTR para la producción de propilenglicol. Hacíamos toda la simulación en COMSOL y les contaba mi anécdota exactamente en la empresa de donde viene esta idea. Por último, nos involucrábamos con la geometría tridimensional en COMSOL. Veíamos cómo generar perfiles de concentración en 3D para un reactor tubular de una reacción de descomposición. Entonces, recordando un poquito, este es el sistema intergaláctico para el balance de energía. Tenemos todas las corrientes, tenemos todo el trabajo, tenemos el OVNI que con su rayo de fotones nos está proporcionando calor a la estrella, y tenemos la expresión final de nuestro balance. ¿Qué se hizo después? Machetear. Entonces macheteamos un poquito, definimos cómo se podrían escribir los flujos molares de las especies y los reemplazamos en el balance de energía para manipularlo y que nos saliera el calor de reacción, porque nos encanta escribir todo en términos del calor de reacción. Adicionalmente, tratábamos de una manera burda de meter otro parámetro, que es el cambio en la capacidad calorífica de la mezcla reactiva. Y de alguna manera lo logramos. Terminamos con los machetes, macheteando el trabajo y escribiendo el término del calor agregado como un coeficiente de transferencia de calor por la diferencia de temperaturas entre el fluido refrigerante y la temperatura del reactor. Después, hacíamos exactamente el mismo análisis para un modelo diferencial y llegábamos a la expresión de balance. Les explicaba al final cómo se podía escribir el cambio de energía en el sistema con respecto a un diferencial de temperatura, en un diferencial temporal de temperatura. Después entrábamos ya a la parte del propilenglicol, les comentaba todos los usos que tenía, mi experiencia en biobril con el reactor que se calentaba y me asustó, y los parámetros y la ruta química del proceso. Entonces este era el proceso, acuérdense bien, con el super PFD azulito del proceso. Teníamos los balances de materia y los balances de energía correspondientes para la producción del propileno y los parámetros del proceso para que ustedes no dijeran, ay, Nelson nunca da los parámetros, esta vez sí se los di. Y los resultados para un análisis a priori del estado estacionario y para la gráfica de arranque del CSTR, que esa me encanta, la explicamos en detalle, explicamos qué significaba cada línea, qué significaba cada punto y en dónde se localizaba el estado estacionario final. En el segundo ejercicio nos metíamos con el reactor tubular como la geometría más simple posible, un cilindro. Integrábamos dos físicas, la de hoy no pude pronunciar, Navier-Stokes para el modelo de flujo, les explicaba para qué servía. Integramos la de Maxwell-Stefan para el modelo de transporte y hacíamos como la explicación de qué consistía esta física. Y finalmente tomábamos nuestra geometría y señalábamos en qué partes íbamos a tener condiciones de frontera para las dos físicas estudiadas, para llegar a los resultados de los campos de velocidad representados en superficies a lo largo del reactor y también las fracciones molares de los componentes representados en superficies a lo largo del reactor.
Bien, empezamos formalmente con la sesión 6. Heute sprechen wir auf Deutsch, weil morgen ich eine Prüfung habe. Ya estoy aprendiendo hasta ahora, entonces me cuesta, pero sí quería hacerles el comentario, obviamente, para resaltar el alemán. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es la teoría 1 del modelo difusivo para un reactor PBR. Esto uno nunca lo ve en el curso de Ingeniería de las Reacciones Químicas, pero en cambio sí lo ve en el curso de Fenómenos de Transporte y tenemos aislado este fenómeno. Cuando hablamos de reactores reales, únicamente nos enfocamos en esto. En la teoría 2, distribución de tiempos de residencia y modelos reales. Pero esto aplica muy bien cuando se tienen problemas de mezclado y muy pocas veces cuando tenemos reactores tubulares y menos cuando tenemos reactores empacados. Entonces, la primera parte que yo les traigo es casi que una clase de transferencia de masa, más allá de reacciones. Pero si miramos desde otra perspectiva, esa clase de transferencia de masa es lo mismo que estamos viendo en reacciones. Listo. Entonces, después de ver esto, vamos a ver la teoría clásica de distribución de tiempos de residencia, que son unas funcioncitas bastante, no muy divertidas a decir verdad, pero sí bastante ilustrativas para no dejarlo tan mal. Por último, vamos a trabajar el modelo tridimensional del reactor PBR para la reducción de NOx. Ojo acá, este reactor PBR nosotros ya lo trabajamos. ¿Cuándo lo trabajamos? Lo trabajamos en la segunda sesión. Hicimos todo el análisis paramétrico y toda la simulación de flujos molares y selectividad a lo largo del reactor. Entonces vamos a trabajar hoy sobre esa simulación que ya está empezada. Porque uno siempre hace eso. Uno empieza con una simulación cero dimensional y después le mete el modelo tridimensional. Ese es el algoritmo de COMSOL. Bien, chicos, empecemos con teoría 1. Modelo difusivo para un reactor PBR. Entonces, vamos a estudiar hoy de mis apuntes porque me dio pereza hacer diapositivas. No mentiras tampoco. Pero sí eran muy buenos apuntes y justamente esta mañana que los estaba revisando como para no quedar tan blanco en lo que les iba a decir, me encantaron mis apuntes. Me volví a enamorar de mis apuntes. Me acuerdo que mucha gente me pagó por ellos en esas épocas. Entonces, dejando un poquito la payasada, vamos a empezar. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué estudiar reactores reales? Entonces, en lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a estudiar reactores reales es que el modelo de flujo pistón te dice que en la dirección radial la velocidad no va a cambiar. Esto es una mentira, esto es una falacia total. Vamos a tener un perfil de velocidad que no contempla el modelo ideal. Entonces, cuando nos metemos en el modelo real, vamos a tener en cuenta esos cambios en la velocidad del fluido que en última instancia van a desembocar en cambios en la velocidad de reacción, por ende, en cambios en la conversión final alcanzada en el reactor. Por eso es que estudiamos reactores reales en primera instancia. En segunda instancia, tenemos un fenómeno que es el fenómeno de retroceso de flujo. Entonces, tenemos un flujo que va en la dirección saliente del reactor, pero no tenemos en cuenta que se está devolviendo. Entonces, hay unos modelos paramétricos que te simulan esta devolución del flujo. Particularmente, no vamos a mostrar la deducción, pero sí vamos a mostrar la implementación en COMSOL. Ahorita cuando veamos los isosurfaces. Bien. Por otra parte, tenemos que el flujo a través de canales cuando se manejan reactores catalíticos. Lo que normalmente pasa es que la mezcla reactiva va a entrar al reactor y forma un canal. Entonces va a perder contacto con todas las moléculas de catalizador y la reacción no va a ocurrir. Entonces, por este fenómeno también se estudian los reactores reales, por el fenómeno de flujo a través de canales. Bueno, acá me quedo 2 veces, pero bueno, esto no lo cuenten. Ahora, hablando de los CSTRs, ¿por qué se estudian? Básicamente por problemas en el mezclado. ¿Qué problemas me va a generar un mal mezclado? En primera instancia, zonas muertas en algunos sitios del reactor. En esas zonas muertas, las especies reaccionantes no van a reaccionar. Entonces se van a quedar quietas, estancadas. Y eso genera problemas y genera que nos salgamos de la suposición que hicimos de mezcla perfecta. Por otra parte, hay algo que es muy gracioso, que es cuando se manejan reactores cuya altura de entrada es igual a la altura de salida, hablando en términos espaciales de posición. Entonces la mezcla reaccionante va a pasar a lo largo del reactor, pero no va a reaccionar, porque solo está pasando. Es decir, hay problemas de mezclado. En síntesis, se estudian modelos de reactores reales por problemas de mezclado y por problemas de flujo, por esas dos cosas. Entonces,
¿Por qué vamos a integrar en esta primera parte todo el modelo de difusión? Eso es súper importante responderlo. Es porque ustedes acuérdense un poquito de lo que veíamos en transferencia de masa o en fenómenos de transporte, que los reactivos tenían que llegar hasta el catalizador. Después de llegar hasta el catalizador, tenían que llegar hasta el sitio activo dentro del catalizador y después salir del sitio activo otra vez a la corriente reaccionante. Todo ese fenómeno es un fenómeno que implica un retraso en la velocidad de reacción. Ese retraso es lo que más pesa cuando trabajamos reactores catalíticos y es lo que vamos a analizar hoy en Comson Multiphysics a través de la implementación del módulo de transporte. ¿Listo? Entonces, ahora para no hablar más carreta, vamos a empezar con la deducción de este modelo. Este modelo, como ustedes sabrán, y como se deducen todos los modelos, parten de balances de materia. ¿En dónde vamos a hacer el balance de materia? Al interior del catalizador. Este de acá es un catalizador de radio R mayúscula. Vamos a tomar un elemento diferencial R, mejor dicho, el anillito es el elemento diferencial delta R, que está entre R y R más delta R. En la parte de afuera de la molécula del catalizador vamos a tener una concentración de la especie A superficial denotada como CAS. Entonces, en todo balance de materia hay que escribir la poesía. Entrada menos salida más generación igual a acumulación. Cuando se trabajan modelos de catalizador, lo normal es que la acumulación no se tenga en cuenta, cosa que es un error garrafal, pero es que el problema es que no hay modelos para describir esa acumulación. Entonces, es de las pocas veces que yo les voy a cancelar este término de acumulación. Entonces, vamos a tener que la entrada en la posición R menos la salida de A en la posición R más delta R más la generación de A en ese delta R va a ser igual a 0. Escribiendo un poquito más en términos específicos, entonces la velocidad de entrada de A en R va a ser igual a WAR por el área. ¿Qué es WAR? El flux molar de la especie A. De la especie A. Entonces, acá, ¿por qué el flux molar y por qué no el flujo molar? Pues porque lo estoy multiplicando por el área, entonces ya me queda el mismo flujo molar. Y así se empiezan a hacer los balances cuando estamos estudiando fenómenos de transporte en términos de flux, para que nos acordemos un poquito. Yo me acuerdo de Gerardo, el profesor de masa, cuando hago estos balances. Ahora vamos a unir el flujo de salida de la especie A en la posición R más delta R. Entonces, va a ser igual al flux por el área. Pero en este caso lo que va a cambiar pues, es el flux y el área. No va a ser el R, sino va a ser R más delta R. Bien, ahora vamos a definir el término de generación dentro del diferencial. Este término de generación normalmente en los cursos de fenómenos de transporte no se contempla. Entonces, lo que quiero mostrarles es que en el curso de ingeniería de las reacciones y en el curso de fenómenos de transporte se puede partir de un mismo balance, no son independientes. O sea, yo no hago en términos del flux únicamente para fenómenos de transporte, esto es una falacia. Entonces, en el curso de fenómenos de transporte nos dicen, estudie este balance del Treival, y uno va al Treival y trata de estudiarlo. Pero resulta que eso está igual o mejor explicado en el Fogler, en el capítulo 11 y 12. Entonces, es gracioso como la gente todavía no se da cuenta de que hay herramientas que nos están usando y hay integraciones entre nuestras asignaturas que no se están teniendo en cuenta. Pero bueno, hablando ya de la velocidad de generación de A dentro del espesor delta R, vamos a tener que está, oh, miércoles, ¿cómo así que no me está grabando el audio? No, tienes que grabarme, lo estoy pagando por esto. Bueno, entonces los que vean el video a partir de este punto no van a escuchar mi voz, solo van a ver las diapositivas. El caso, vamos a seguir hablando de la velocidad de reacción que se define en términos de la masa del catalizador. Lo vamos a multiplicar por la densidad del catalizador para que nos quede la velocidad en términos del volumen y finalmente por el volumen de la conchita. Así se escribe completamente el término de generación en ese delta R. Bien, lo que vamos a hacer es el reemplazo de las expresiones que obtuvimos ahorita en nuestra poesía inicial y obtenemos la que está enmarcada en el recuadro azul. Después de esto, como es un balance diferencial, hacemos la de siempre, dividimos todo entre delta R y tomamos ese límite cuando delta R tiende a 0. Realizando esto, nos va a dar que el cambio en el flux molar por R al cuadrado con respecto al radio, menos el término de generación, que es R' rho R cuadrado, va a ser igual a 0.
Ahora bien, vamos a recordar un poquito lo que nos enseñaron en fenómenos de transporte, que es la ley de Fick. La ley de Fick nos define el flux molar de una especie cuando estamos trabajando difusión. Entonces, ese flux molar, ¿de qué va a depender? Va a depender de la difusividad de la especie, que la señaló ahí en naranja, pues de la difusividad de A en B, que es como no se lo enseña. Y también va a depender de un gradiente de concentración entre dos puntos. Entonces vamos a tener un punto diluido en la especie A y un punto concentrado en la especie B, en la especie A. Eso es lo que va a generar el movimiento de la especie, el transporte. Ahora, este gradiente puede ser expresado tanto en términos de la composición como en términos de la concentración de la especie A, como lo tenemos acá. Si logramos meter este flux molar en términos de la concentración en nuestra expresión de balance, ahí estamos integrando lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? Esa concentración. Porque esa concentración es, mejor dicho, es una de las variables de la que depende la velocidad de reacción. Entonces, esa es la manera que se integra el fenómeno de transferencia de masa con el fenómeno de reacción. Para llevarlo un poquito más al tacto, vamos a meter burdamente este WAR en la expresión que obtuvimos del balance. Al meterlo, tenemos este diferencial. El diferencial de la concentración con respecto al radio menos el término de generación. Esto ya, cuando uno ve el diferencial del diferencial, es una derivada de segundo orden. Entonces, probablemente esta expresioncita, que es la que acabamos de obtener, la tengamos que escribir como una expresión de segundo orden. Pero antes hay que hacer unos pequeños arreglos dimensionales. Entonces, estos arreglos dimensionales se hacen reescribiendo la velocidad de reacción que tenemos acá en términos de la velocidad de reacción R''. ¿Por qué hacen esto? Porque a la gente le encanta complicarse la vida. Y este R'' lo escriben en términos de una K'' por CAN. Esta K'' es la que presenta el Fogler, que es una constante de velocidad que incluye el fenómeno de transporte. Entonces, es una definición algo grande para esta constante. Y aparte de todo, no les basta con definir esta constante, sino que siguen agrupando con la densidad del catalizador y definen un Kn. Ese Kn es la constante global de difusión para un sistema reactivo. Es decir, es como wow, el superparámetro. Y es lo que en algún momento nos va a pedir Comstock. Entonces, por eso quería mostrarles cómo de dónde venía. Desarrollando y dividiendo entre menos r cuadrado por la difusividad, vamos a obtener la expresión. Ahora, normalmente cuando uno obtiene ecuaciones diferenciales de segundo orden, uno nunca las entiende. Pero uno sí sabe qué puede hacer en esas ecuaciones diferenciales. Entonces, este término de acá es el diferencial de segundo de la concentración con respecto al radio. Este de acá es el de primero y de acá es una constante que te agrupa todas las propiedades de tu catalizador y todas las propiedades de difusión de tu sistema. Entonces, ¿tú qué vas a obtener con esta ecuación? Tú puedes obtener la concentración de la especie A en cualquier posición radial con base en las propiedades de tu catalizador y con base en las propiedades de difusión de tu sistema. Para eso te sirve tu ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo se soluciona una ecuación diferencial? Desde las estudiar con una frontera o con dos condiciones de frontera. ¿Por qué? Porque es una reacción doble. Entonces, vamos a decir que la concentración de A es finito en el centro del catalizador. Ahí no es infinito, es finito. Entonces, esa es la primera condición de frontera que se aplica. La segunda frontera, como lo veíamos en el diagramita, es que la concentración va a ser igual a la concentración de A superficial cuando el radio es el radio del catalizador, o sea, R mayúsculo. Con esas dos condiciones de frontera podemos resolver esta ecuación diferencial siempre y cuando tengamos orden n la reacción que aparece ahí, porque es CA a la n. Hay unas soluciones, Fogler lo de cosas, pero eso no me interesa. Lo que me interesa a mí es que ustedes vean que la concentración de la especie A y los fenómenos de difusión sí están relacionados y que por eso podemos integrar la física de transporte en COMSOL con los sistemas reactivos, por esta deducción. Ahora bien, esto era la parte de los PPRs. Ahora vamos a hablar un poquito de la teoría clásica, que para los que ya vieron el curso puede ser un poquito de la repetición o de pronto del recuerdo. Para los que no lo han visto será un abrebocas de lo que verán. Cuando se trabaja en reactores reales le dedican en promedio alrededor de 3 semanas a este tema.
Hoy lo vamos a hacer en 20 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es explicar, más allá de las deducciones, los fenómenos. Y más allá de los fenómenos, cómo podemos usar esas ecuaciones que vamos a ver. Listo. Entonces, la primera definición súper importante es la función de tiempos de residencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir cuánto tiempo están pasando las partículas reaccionantes al interior del dispositivo de reacción, pero no cuánto tiempo es. ¿Qué fracción de las partículas están pasando un tiempo definido al interior del reactor? Eso es lo que se escribe en el eje X, que es el tiempo medio de residencia, en este caso el tiempo de residencia. TM es cuando tenemos un reactor ideal, por ejemplo la línea gris. Eso es el tiempo que tienen que pasar todas las partículas en el reactor porque es el mismo. Entonces solamente es una línea, no es una distribución como tal. Cuando tenemos un reactor real tenemos la línea naranja. Eso ya me da una distribución. No todas las partículas pasan el mismo tiempo en el reactor. Eso es lo que dice esta función de tiempos de residencia. Esta está escrita como DTR, que es distribución de tiempos de residencia, o también la podemos escribir como EDT. Es la misma cosa. Ya hablaremos un poquito más a fondo de esta función, de toda la aplicación que tiene, porque cuando uno le presenta en este gráfico uno queda como, ok, más o menos entiendo. Tiene que ver con probabilidad, con la probabilidad de que se tenga una determinada fracción de partículas que cumplan un tiempo de residencia en el reactor. Con eso tiene que ver. Bueno, entonces, ¿cómo se mide esta propiedad, o no esta propiedad, sino esta función de tiempos de residencia? A través de ensayos con trazador. El trazador es una sustancia que es inerte, pero soluble en su mezcla reactiva. Entonces, lo que uno hace es alimentarla en la corriente de entrada de su reactor y tomar la concentración de esa especie en la corriente de salida de su reactor. Eso le va a decir qué tanto está cambiando la concentración dentro del reactor. Es decir, le va a dar una idea de la distribución de tiempos de residencia. Entonces, el primer ensayo es el ensayo tipo pulso. Lo que uno hace primero es una inyección en un tiempo determinado que se hace muy rápidamente, entonces por eso tenemos ese conito naranja, y después uno detecta a la salida del reactor el resultado de esa inyección. Lo que uno va a tener en última instancia es la concentración del trazador en función del tiempo, es decir, CT en función del tiempo. Entonces, con ese CT lo que uno hace es construir su función de tiempos de residencia. Cuando ya tenga los datos experimentales de CT, evalúa ET de esta manera, como la concentración en un tiempo t sobre la integral de 0 a infinito de ese CT de t. Entonces, esta es la manera que se maneja cuando hay un ensayo tipo pulso. Ahora miremos el ensayo tipo escalón, que es el otro tipo de ensayos. Entonces, lo que vamos a tener es que la alimentación no se hace rápidamente como en el ensayo tipo pulso, sino que se hace con una alimentación constante de una concentración C0 de la especie del trazador. Entonces, lo que usted va a medir, o bueno, hoy no voy a ustear más, lo que tú vas a medir es la concentración en función del tiempo a la salida del reactor. Mides lo mismo, pero la metodología es diferente. Por ende, el resultado no va a ser con una integral, sino con un diferencial. Tú en cada instante t lo que vas a tener es la concentración de trazador y vas a generar esa funcioncita y después la vas a dividir en la concentración inicial, que es la que tiene la corriente de entrada, y vas a tomar la derivada de esa función. Esa derivada, ya vimos algunos métodos en la sesión 3, en la de la optimización paramétrica, de cómo poder sacar esa derivada. No es tan problemático. Ahora bien, esto de acá, perdón, estos dos ensayos se hacen en cualquier sistema reactivo para determinar la función de tiempo de residencia. Después de que se tenga la función de tiempos de residencia, se pueden empezar a mirar los modelos de reactores reales normalmente aplicados en reactores de mezclado. Ay, me escribieron alguien. No sé Facebook, qué pena. Bueno, está bien. Continuando, tenemos que existen unas relaciones integrales que nos ayudan a explicar todo el fenómeno que ocurre con la función de tiempos de residencia. Entonces, lo primero que tenemos es que la integral entre 0 e infinito de la función de tiempos de residencia va a ser igual a 1. Esto me gusta visualizarlo con la primera gráfica que les mostré. Ay, Dios mío, es que esto está hoy como re lento, no sé, hay problemas de Animeeting, los voy a demandar. Mentiras, no, pero sí estoy molesto. Entonces, acá observen el área bajo la curva de la curva naranja. Esa área bajo la curva
tiene que ser igual a un 100% de la probabilidad de encontrar a todas las partículas que tienen tiempos de residencia. Entonces, eso es lo que significa la primera relación integral que vimos ahorita, que es esta de acá. Ahora, después de esto, ya no vamos a integrar hasta el infinito, porque ¿quién integra hasta el infinito? Sino hasta un tiempo t. Si hacemos la integración de la función de tiempos de residencia hasta un tiempo t, vamos a obtener la fracción de elementos que estuvieron entre un tiempo 0 y un tiempo t en el reactor. Entonces, como cada vez que tenemos una idea nos encanta ponerle nombre, le vamos a colocar el nombre de la fracción acumulada de elementos entre el tiempo 0 y el tiempo t, que se denota como F mayúscula T. Ahora bien, esto es un pequeño análisis que les tengo, es qué pasaría si yo quisiera saber la fracción de elementos que yo tengo entre un tiempo t y el tiempo infinito. Lo que yo hago es usar las dos relaciones que les presento ahorita, entre 0 e infinito va a ser 1 y entre 0 y t va a ser ft. Entonces, si yo hago la diferencia, me va a quedar que la fracción de elementos entre un tiempo t y el infinito va a ser 1 menos f mayúscula t. ¿Esto para qué sirve? Esto de acá. Ya lo veremos, no se afanen. Por ahí va a salir ese FT. Entonces, cuando trabajamos modelos de reactores reales, tenemos que fijarnos en el número de parámetros que tienen estos modelos. Hay modelos de 0 parámetros, de 1 parámetro o de 2 parámetros. En el curso de ingeniería de las reacciones nos mostraron hasta los de 2 parámetros. Hoy les voy a mostrar hasta los de 1 parámetro porque no hay como mucho tiempo. El primer modelo que se maneja es el modelo de segregación. ¿En qué consiste este modelo de reactor real? Consiste en que los elementos de distintos tiempos de residencia no interactúan. Por eso es que se grafica como si el reactor tuviese muchísimas salidas. Cada salida me indica la salida de una porción de elementos que tengan exactamente el mismo tiempo de residencia. Eso es como la suposición que se hace cuando se trabaja el modelo de segregación. Entonces, ¿cómo voy a aplicar yo el modelo de segregación? ¿O para qué me va a servir? Me va a servir para calcular las concentraciones de las especies reaccionantes en la salida del reactor. Es decir, CA out, CB out, CC out. ¿En términos de qué? De la función de tiempos de residencia. Entonces, para aplicar el modelo, yo ya tengo que haber hecho el ensayo de trazado, tener ese EDT claro, hacer la integración y ya tendría la concentración de las especies reaccionantes a la salida. Esto ya teniendo en cuenta, pues saliéndonos de la suposición que todos tienen el mismo tiempo de residencia al interior del reactor. Entonces ya se empezará a modelarlo realmente. El segundo modelo de 0 parámetros es gracioso porque es el modelo de máximo mezclado. Comparemos. Aquí muchas salidas. Aquí, pues muchas entradas. Esto es como irónico, ¿no? Entonces tenemos múltiples corrientes de entrada en el modelo de máximo mezclado. Este modelo, ¿qué te va a decir? Te va a decir, bueno, acá hay que explicar algo. Nosotros lo estamos trabajando todo en términos del tiempo. Resulta que el que tuvo la idea, the Bridgman, who has this idea, dijo que no le iba a poner tiempo, sino expectativa de vida de los elementos del fluido, que en última instancia es idéntica al tiempo. O sea, yo lo estuve leyendo y no hay manera de diferenciar la expectativa de vida del tiempo. Lo único que diferencia es la notación. Esto se escribe como lambda en vez de t. Entonces, ¿para qué sirve este modelo de máximo mezclado? Este te va a dar el dx de lambda, que es igual al dx de t. Es decir, te va a dar la conversión final en tu reactor con base en tu función de tiempos de residencia E y con base en tu fracción acumulada F mayúscula de lambda. Esta es la manera en que funciona el modelo de máximo mezclado, es decir, te va a dar la conversión. Antes de entrar en los modelos de un parámetro, se definen 3 momentos de la distribución. ¿Qué son estos momentos de la distribución? Como todos acá, hemos visto en algún momento de nuestras vidas algo de probabilidad y estadística, sobre todo en parte de probabilidad. Cuando se manejan modelos probabilísticos o modelos estadísticos también, uno define siempre parámetros. Esperen que esto está una mamera, voy a cerrar Facebook ya. Muérete, Facebook, estoy en clase. Ahora bien, ¿en qué estaba? Sí, en las clases de probabilidad, cuando tenemos cualquier distribución probabilística, hay que definirle la media, la varianza y el sesgo.
Exactamente lo mismo se hace en ingeniería de las reacciones químicas. La media está escrita como el tiempo medio de residencia en el sistema, que se escribe como Tm, y va a ser la integral entre 0 e infinito de T por nuestra función de tiempo de residencia. Tm va a ser igual a tau, que es el tiempo medio, pues, si no hay dispersión, es decir, en un modelo ideal. Por otra parte, tenemos el segundo parámetro, que es la varianza, denotada como, ¿cómo es que se llama ese símbolo? Bueno, ese símbolo al cuadrado, que se escribe en términos del tiempo medio de residencia. Esto es tal cual la definición de varianza, un parámetro de dispersión que vemos en probabilidad. Y por último, el sesgo, que es parecida a la varianza, pero al cubo, la integración. Entonces, ¿en qué momento voy a usar yo estos momentos de distribución en mis modelos de reactores reales? Ya lo veremos. Pero, ¿para qué me van a servir en última instancia? Para mirar la dispersión más detalladamente. Específicamente, en el modelo de dispersión entran los 3 parámetros. Y hacer la integración se vuelve un poquito más compleja. Pero bueno, continuando con el tema de hoy, vamos a entrar con la parte de modelos de un parámetro. Para esto, miramos el modelo de tanques en serie. Entonces, este modelo es de los poquitos que tiene aplicaciones en los PFRs. ¿En qué consiste? En que voy a tener un parámetro que es el número de tanques en serie y que la función de tiempos de residencia va a depender del número de tanques en serie que yo tenga. Si ese número de tanques en serie tiende al infinito, yo voy a tener un modelo aproximado a un PFR real. Si tiende a poquitos, voy a tener un modelo aproximado de un PFR ideal. Eso es lo importante de esto. Ahora bien, lo que te dice este modelo es cómo calcular tu función de tiempos de residencia. Una vez tú calculas tu función de tiempos de residencia, lo que tienes que hacer es recurrir a un modelo de 0 parámetros y meter burdamente la expresión E de t para calcular ya sea o tu conversión si usas el modelo máximo mezclado o la concentración a la salida de las especies si usas el modelo de ¿cómo es que se llama? De segregación. Listo. Entonces ya vimos el primer modelo de un parámetro. Vamos con un segundo que también es bastante bonito de ver, que es el modelo bypass. Entonces, el modelo bypass se los voy a explicar primero. Consiste en que ustedes van a tener una corriente de entrada con un caudal Q0, de la cual antes de entrar al reactor van a desprender una corriente QB o de caudal QB y la van a alimentar a la salida del reactor. Esto suena loquísimo, pero así se hace. ¿Por qué se hace así? Porque se requiere definir el parámetro beta. Este parámetro beta es la relación entre el caudal de entrada al reactor y el caudal que se está recirculando hasta la salida. ¿Por qué se hace esto? Porque normalmente esto funciona para sistemas en donde las conversiones son muy altas y no se puede hacer el análisis. Lo que tú haces es recircular parte de la corriente concentrada. Entonces te resulta más fácil identificar la concentración de la especie reaccionante en la salida del reactor. Por eso es que se aplica este modelo de bypass. Este modelo lo que te va a dar es, con base en ese caudal que tú estás recirculando, cuánto sería la concentración de tu trazador en la salida. Después de que tú tengas la concentración de tu trazador en la salida, vas a calcular tu función de tiempos de residencia. Es decir, el método bypass es un método indirecto para calcular la función de tiempos de residencia. Tienes que empezar primero calculando con este método la concentración de tu especie trazadora, que es una función de beta. Ahí, como lo pueden ver en su expresioncita azul. Después de que tengas la concentración de la especie trazadora, la lleves a la función de tiempos de residencia y esa función de tiempos de residencia la implementes en un modelo de 0 parámetros, ya puedes calcular lo que nos interesa, que es la conversión o la concentración de las especies de salida. Bien, esto fue un abrebocas de lo que los chicos vimos o vamos a ver en el curso de Ingeniería de las Reacciones Químicas en las últimas 3 semanas, que es el modelamiento de reactores reales. A manera de anécdota, yo les cuento que la evaluación de la parte de reactores reales duró un día completo. David fue muy amable, nos envió el parcial a las 8 de la mañana con Natalia López, una compañera que está viendo el curso ahorita. Lo hicimos hasta las 4 de la tarde, sufrimos al final con el modelo de dispersión y entregamos con lo que pudimos.
pero era porque no sabíamos qué herramientas había para la resolución de estos sistemas reales. Era por eso. Bueno, chicos, empecemos como tal con el ejercicio de la sesión 6, que es el modelo 3D de un reactor PBR para la reducción de los NOx. Entonces, yo ya les había comentado toda mi anécdota en esta planta, en Termopaipa. Ya les había comentado cuál era el ciclo del carbón acá, cómo se generaba la energía, en qué parte de la planta íbamos a ubicar nuestro reactor. Les había comentado también que este era el PF, pues un PNID muy simplificado, en donde entraban gases de combustión, amoníaco, la reacción ocurría en donde está el recuadro azulito, y la reacción es esta, que habían dos, una deseada, una que solamente nos estaba gastando el amoníaco, y que estaban escritas las cinéticas del proceso, una heterogénea y una no heterogénea. Eso ya lo habíamos hablado. Ahora bien, el primer análisis que hicimos en la simulación de la sesión 2 correspondía a un análisis paramétrico y un análisis de flujos molares al interior del reactor. Entonces íbamos a tener aire, gases de combustión y amoníaco que entraban al reactor. Reaccionaban y se generaba una emisión que cumplía con la ley y con limpiar nuestra conciencia. Entonces, les comentaba todos los parámetros que necesitamos para hacer este modelamiento. Necesitamos flujos molares de entrada, temperatura, modelos cinéticos, propiedades termodinámicas, velocidades de flujo, temperatura ambiente, coeficiente y geometría del equipo. Hoy nos vamos a enfocar en la geometría del equipo y en las propiedades de transporte. Bien, la anécdota de Termopaipa, si bien es cierta, no fue el incentivo principal por el cual yo decidí mostrarles este ejercicio en la última sesión. El incentivo principal es tipo anecdótico y es mi anécdota favorita en todo el curso porque es la anécdota competitiva. Entonces, resulta que en la Universidad Nacional, en nuestra última materia de diseño de procesos se llama diseño de plantas y equipos, en donde tú básicamente tienes que diseñar una planta en colaboración con tus coleguitas ingenieritos químicos. ¿Por qué es competitiva esta materia? Porque de los grupos solamente uno gana el proceso. Y ese que gana el proceso tiene como la gerencia del proyecto, la gerencia de la planta. Entonces yo dije, no, tenemos que ganar este proceso. ¿Por qué? Porque somos los mejores. Bla, bla, bla. Entonces, lo que les presento acá en este diagrama es un PFD de la planta nitricol para la producción de ácido nítrico que genera gases de combustión. Entonces, el tratamiento de esos gases de combustión lo simulé con este reactorcito que les señalo en naranja, que es idéntico al que vamos a hacer hoy en COMSOL. Solamente que ese día yo le presenté al profesor Narváez y a los otros profes la simulación ya terminada en COMSOL y les encantó, les pareció que era muy rigurosa, que permitía hacer análisis muy buenos. Entonces yo creo que ese fue el detalle que nos hizo ganar como toda esta, entre comillas, competencia. Competencia sana, ¿no? Obviamente. Bien, después de la anécdota de Nitricol, que fue mi último proyecto de la carrera de plantas, vamos a entrar como tal a la parte técnica de la simulación. Entonces, esta reacción ocurre sobre un reactor monolítico. ¿Qué es un reactor monolítico? Es un reactor catalítico, pero la reacción no ocurre como tal en un lecho empacado de catalizadores, sino que ocurre en las paredes del reactor monolítico. ¿Por qué se usan este tipo de reactores? Cuando se manejan gases de combustión se tienen muchas partículas sólidas que al pasar por un lecho fijo lo van a tapar, lo van a estancar. Entonces se desarrolló esta tecnología de reactores monolíticos para tratamiento de gases de combustión. Ahora bien, este reactor monolítico es lo que yo voy a tratar de pintar y llevar a COMSOL. ¿Cómo lo pinto? A través de una geometría 3D. Es un reactor cilíndrico, como lo ven en la parte de arriba, acá. Se compone de un soporte, que es donde ocurre la reacción, que es de un material diferente adentro del reactor. Entonces vamos a identificar las partes. Tenemos la entrada, en la parte de abajo. Tenemos las paredes de soporte. Tenemos el canal por donde ocurre la reacción. Y tenemos la salida de los productos. Ahora bien, ¿qué físicas vamos a integrar en nuestro modelo? Vamos a integrar la física de transferencia de masa. Yo ya les comentaba en la sesión de hoy en qué parte específicamente se integran los modelos de transferencia de masa cuando trabajamos con ingeniería de las reacciones químicas. Hoy vamos a integrar esta física de transferencia de masa. La expresión que vamos a usar es una expresión generalizada, la tenemos ahí. ¿De qué consta? De un primer término
que contempla la difusión, de un segundo término que contempla el campo de velocidad y de un tercer término que contempla lo que se está produciendo de la especie Y. ¿Qué condiciones de frontera requiere esta física? Requiere la concentración en la entrada y requiere una condición de flujo. Esta condición de frontera ya la explicamos ayer, que era que en la salida el vector normal al flujo por el gradiente de concentración tiene que ser igual a cero. Esa la demuestra normalmente el profesor Gerardito en la clase número 5 de fenómenos de transporte. Ahora bien, también vamos a integrar la parte de flujo de fluidos, lo que vimos en el curso de fluidos, que es la ley de Darcy. Esta ley de Darcy nos describe el campo de velocidad cuando estamos trabajando medios porosos, como este reactor, por ejemplo. Y requiere de una condición de frontera que ahorita, como lo veremos en COMSOL, es básicamente indicar la presión en la entrada del reactor. Es súper sencilla de manejar esta física de flujo de fluidos. Por último, la tercera física que vamos a integrar es la física de transferencia de calor. ¿Por qué la integro? Si bien este reactor que vamos a simular no tiene un intercambiador por fuera, sí intercambia calor con el medio, porque está mucho más caliente que el medio. Entonces vamos a hacer todo ese fenómeno de transferencia de calor integrado con este módulo. Lo que ven ahí es la ecuación de balanza de energía que requiere de 3 condiciones de frontera, que es la temperatura inicial, la temperatura ambiente o más bien la expresión para definir el flujo de calor a través de la coraza del reactor. Y por último, una condición de flujo de no desplazamiento, que esa es la de la mitad que ven ahí. A ver, yo lo explico bien en el video de COMSOL. Esto era lo que obteníamos de nuestra primera simulación, que es el flujo molar de los óxidos a lo largo del reactor. Esto ya lo obtuvimos para muchos radios de amoníaco óxido. Esto también ya lo obtuvimos, que es la selectividad de la reacción, que está definida como la velocidad de la reacción 1, que es la deseada, sobre la velocidad de la reacción 2, que es la no deseada. Ya está todo esto obtenido. Esta me importa mucho y me quedó todavía el loguito de proceso, que no se note que lo saqué de ahí. Bueno, tenemos la conversión final de las especies. Esto sí quiero que se grabe en este número. Ustedes van a tener un 98.7% de conversión final cuando trabajen en un reactor unidimensional ideal. Ahora lo que vamos a hacer es comparar este valor de conversión cuando yo trabajo el modelo real, el reactor. Entonces, este es el modelo real del perfil de conversión del reactor. Lo que tienen ahí son isosuperficies. ¿Qué significa una isosuperficie? Que lo que tenga el mismo color va a corresponder a una misma concentración, a una misma conversión, perdón. Entonces aquí vamos a tener una conversión del 97.5 de la especie de óxido, en contraste con la conversión de acá, que es 98.7. Ya es más de un 1% de conversión que se pierde cuando estamos trabajando en un modelo real del reactor. Uno dirá, bueno, pues es un 1%, pero pensemos, o sea, un 1%, si hay algo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera, es significativo. Bueno, chicos, entonces la idea es llegar a generar este perfil de conversiones y adicional también el perfil de temperaturas a lo largo del reactor. Lo que pueden ver ahí es que en el interior del reactor, más exactamente en los canales centrales, la temperatura va a ser mucho mayor porque la concentración de las especies es mucho mayor y aumenta la velocidad de reacción, y al aumentar la velocidad de reacción, el calor de reacción es mayor en ese punto. Más o menos así se explica. Son perfiles muy bonitos. Yo en el video analizo muchos más. Por ejemplo, hacemos el de... En este no hice el del número de reinos, pero se podría hacer. Ustedes lo podrían cacharrear. Hice el de las velocidades de la reacción también. Hice algunas isosurfaces muy interesantes. Mejor dicho, lo dejo como sorpresa. Mostrar este tipo de cosas impacta mucho. Y realmente es muy útil cuando ustedes tienen que presentar un proyecto. La gente queda como, ¡wash! ¿Cómo sabes? Y pues no es que sepa, es que más o menos entiendo el fenómeno y sé implementarlo en una herramienta. Bueno, chicos, ahora sí viene la parte del video. Este video es un poquito demorado, pero es muy entretenido. Es perfecto para las personas que les guste como ser cacharreras con la parte geométrica, con los dibujitos y con darle vueltas a las geometrías. Entonces acá les pongo el video. Bueno, chicos, bienvenidos a la parte práctica de la sesión número 6 de COMSOL for Dummies. El día de hoy haremos el simulamiento tridimensional del reactor de NOx que empezamos en la sesión número 2. Entonces, aquí lo que yo tengo abierto
es el archivo de simulación de la sección número 2. Es decir, si usted quiere hacer esta simulación, ya tiene que haber hecho la de la 2. Y si no la quiere hacer, pues ya están en su carpeta de Dropbox igual. Vale, entonces vamos a integrar un modelo de transporte de especies o de transferencia de masa, modelo de fluidos y un modelo de transferencia de calor que va a ser el encargado de integrar las tres físicas. Ahorita les voy explicando en qué consiste todo esto. Entonces, antes de empezar a añadir la física tridimensional, lo que vamos a hacer es definir otros parámetros importantes. Entonces, para esto nos tenemos que ir a nuestra pestañita de ingeniería de las reacciones. Acuérdense que nosotros ya le habíamos ingresado los parámetros de proceso, las propiedades termodinámicas y las propiedades cinéticas, pero no le hemos ingresado las propiedades de transporte. Entonces, para esto vamos a ingeniería de las reacciones, Chemkin, y en el navegador encontramos las propiedades de transporte. Ustedes tendrán esto en su carpetita de Dropbox. Listo. Y ya están importadas, importar por si acaso, listo. Ahora vamos a empezar con lo que concierne al estudio tridimensional. ¿Qué se hace? Se tiene que dar clic derecho en ingeniería de las reacciones y añadir un modelo espacial. Esto suena post-Lightyear, pero sí, se añade un modelo espacial. Entonces, él nos pregunta qué interfaces físicas queremos integrar. Entonces, la integración de las especies diluidas ya está por default. En este caso, las especies reaccionantes están en bajas concentraciones, entonces nos sirve muy bien usar el transporte de especies diluidas. Por el lado del balance de energía, tenemos que ir a una transferencia de calor en fluidos y un nuevo caso. Vamos a crear las características para flujo entrante y saliente. Esto nos va a permitir en cada física tener una condición de entrada o una condición de salida, dependiendo del estudio. Y vamos a permitirle a las interfaces que sean dependientes de las dimensiones espaciales, para que nos genere los perfiles tridimensionales y todo ese cuento. Esperamos un momentito, listo. Nos aparece el componente 2 apenas le damos este comando. El componente 2 va a corresponder a todo nuestro estudio tridimensional. Entonces lo podemos renombrar como un modelo 3D. Para que no nos confundamos con el componente 1. El módulo que acabamos de agregar solamente tiene dos físicas por default, que es la de transporte de especies y la de transferencia de calor. Nos hace falta la de flujo de fluidos. Entonces tenemos que añadir una física a este componente 2. Entonces vamos aquí y le damos a añadir física. Apenas cliqueamos en añadir física, nos aparece este gráfico, que es lo que aparece en el model builder al principio de la simulación. Entonces nos pregunta, ¿qué física quieres añadir? Entonces vamos a flujo de fluidos. Estas son todas las físicas de flujo de fluidos que podemos añadir, pero en este caso es un reactor catalítico. Entonces una de medios porosos como que se ajustaría a nuestro sistema. ¿Cuál? Entonces aquí está Brickman, Richards, de fractura o la ley de Darcy, que es como la más conocida. Entonces la ley de Darcy puede ser para dos fases o para una única fase. En esta reacción es de fase gaseosa, no hay ninguna condensación. Entonces la ley de Darcy para una fase funcionaría perfectamente. Le dan clic y añaden al componente. Y acá la añadió al componente de modelo 3 la ley de Darcy. Tenemos transferencia de calor, transporte de especies y ley de Darcy. Ahora vamos a hacer la importación de la geometría tridimensional. Para esto nos vamos acá a definiciones, a home, e importamos. Entonces navegamos, y ahí está, qué linda la geometría, la abres. Y le das clic en importar. Aquí la tenemos ya en la interfaz gráfica. Esto es 1/8 de la sección del reactor. ¿Por qué 1/8? Porque se visualizan mucho mejor los resultados con este octavo. Y aparte de eso, me permite a ustedes enseñarles una propiedad que maneja COMSOL, que es la simetría. ¿En qué consiste la simetría? Ustedes tienen acá 1/8 de su pizza. Si le dan una vueltica a esa pizza en dirección radial, van a tener la pizza completa. Eso es lo que puede hacer COMSOL y facilita 8 veces el cálculo. Mejor dicho, es mucho más efectivo manejar una sección cuando hay simetría en el reactor. ¿Vale? Entonces, de esa manera se importa la geometría. Acá es importante resaltar que esto lo hice en Solid Edge. Entonces, estos contornos que les señalo corresponden a un espacio diferente en Solid Edge. Se hacen independientemente. Cada cuadrito se hace independiente para que COMSOL los asuma como nuevos contornos. En el momento de trabajar con geometrías tridimensionales surge
que es necesario agrupar algunos contornos o agrupar algunas superficies para indicar mejor el material y las condiciones de frontera. Entonces, para hacer esta agrupación, nos vamos a la parte de definiciones, explícito, y empezamos con la agrupación. Entonces vamos a agrupar todo lo que corresponde al soporte, es decir, esta cosa que yo señalo en rojo, y eso le vamos a poner pues su correspondiente nombre, que serían como las paredes de soporte. El nombre sí es súper importante porque ahorita nos lo va a empezar a preguntar a lo largo de la simulación, entonces tenemos que tener muy claro qué significa cada uno de los explícitos que generemos. Ya tenemos las paredes de soporte, ahora vamos a generar los canales por los cuales fluye la mezcla reactiva. Entonces generamos otro explícito, en definiciones explícito, y señalamos los canales. Por este canal fluye, por este canal fluye, por este canal fluye, por este canal fluye, y por este canal fluye. Renombramos para que no se nos olvide que sean canales. Y le damos OK. Hasta aquí hemos agrupado dominios. Ahora lo que vamos a agrupar son superficies o contornos, que es en donde se seleccionan las condiciones de frontera. Esto es importante y yo lo aprendí de esta manera. Dominios para ponerle material. Contornos para poner condiciones de frontera. Vamos con los contornos. Se hace de la misma manera. Ustedes le dan clic en explícito. En vez de dominio le ponen contorno y seleccionan lo que necesitemos. Entonces el primer contorno que se le da al simulador es la entrada de la mezcla reactiva. Entonces va a entrar por acá. Entra por acá, solo mezcla reactiva por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Esto qué va a corresponder? A la entrada. Entonces damos clic derecho, renombramos como entrada. Y OK. Vamos a hacer el mismo procedimiento para la salida. Esta parte es súper divertida. Es como, sí, trabajemos sobre el dibujito que me demoré horas haciendo. Listo. Entonces, esta sería la salida del reactor. Mentiras. Aquí no son dominios. Serían solo contornos. Entonces, este. Y este contorno serían las salidas del reactor. Coloquémosle el correspondiente nombre. Esa salidita. Y OK. Teniendo entrada y salida, vamos a hacer algo un poquito más abstracto. Vamos a agregar otra agrupación explícita que se llama la agrupación de la simetría. Entonces, la agrupación de la simetría también son contornos, no dominios. Van a ser estas de acá. Ahí, tal y esa. Estas de acá, estos soportes y el soporte de abajo. ¿Por qué se pone así? Porque imagínense que ustedes le dan una vuelta radial a estas líneas. Esto, cuando se le da la vuelta, me va a generar un círculo. Esta también, y esta me va a generar toda una superficie. Entonces, ahorita cuando generemos el reactor completo, es súper importante tener este contorno definido, lo que pueda ser simétrico al momento de generar la rotación. Vamos a colocarle en el correspondiente nombre, como se debería llamar. Le voy a poner simetría. Simetría. Listo. Ya nos falta definir unos pocos contornos. Entonces serían los contornos de la entrada, pero no del canal reactivo, sino de la pared, del soporte. Entonces vamos a hacer lo mismo. Un explícito de contornos y seleccionamos el soporte en la entrada. ¿Por qué el soporte en la entrada? Porque puede haber una condición de frontera en ese soporte. Entonces, ¿cómo le vamos a poner ahí? Renombrar, pongámosle paredes de entrada. Hacemos exactamente lo mismo con el de la salida, lo voy a hacer súper rápido. Entonces, explícito, aunque bueno, yo soy remoto manejando aquí la interfaz gráfica, pero creo que mejoraré algún día. Entonces damos en contornos y seleccionamos la pared de salida. Entonces le damos acá a renombrar, pared de salida. Me acuerdo que Jonathan me decía, Nelson, deberías comprarte un mouse. Y yo como, ay, cierto, perdóname. Listo, de esta manera ya hemos definido todos nuestros contornos importantes en la simulación. Ahora bien, hay otra cosa importante que es cuando yo necesito agrupar varias agrupaciones de contornos. Para esto se usa el comando unión. Vamos a agregar una unión para agrupar, por ejemplo, la entrada. Entonces, van a ser una agrupación de contornos y él nos pregunta qué contornos vas a agrupar. Entonces, vamos a agrupar las paredes de entrada,
ahí lo señalo en rojo, con la entrada. Entonces ahí nos agrupó estos dos contornos y nos generó esta superficie que está en amarillo. ¿Por qué es importante esto? Ya lo veremos. Entonces acá no se va a llamar unión 1, sino entrada, unión. Y le damos clic en OK. En nuestro modelo es importante tener en cuenta las pérdidas que tiene este reactor de una manera mucho más rigurosa que como lo hicimos anteriormente. Para eso hay que crear un contorno que nos indique por dónde se está transfiriendo ese calor, que es por toda esta superficie de acá. Este va a ser el contorno, no sé cómo le ponemos, pongámosle superficie del reactor. Superficie. Ahorita lo vamos a usar en la condición de frontera de transferencia de calor. Teniendo definidas ya todas nuestras agrupaciones de contornos y dominios, vamos a asignarles un material a cada dominio. Entonces, para esto nos vamos a Home, Añadir material. Apenas le damos clic en Añadir material, nos sale esta pestañita de acá y nos paramos encima y nos sale toda la base de datos de materiales de Coms. Entonces, como les comentaba en el ejercicio de la llave, pueden encontrar lo que ustedes quieran acá, sobre todo materiales sólidos, pero también hay una pequeña base de datos de materiales fluidos. Es gracioso lo que vamos a hacer, porque cuando se trabaja en geometrías tridimensionales, la mezcla reactiva va a ser como si fuera un material en nuestro modelo. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, los gases, ya que es una mezcla gaseosa. Entonces él tiene aire, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y muchos más, que podrían ajustarse las propiedades, estas son solo propiedades de transporte, no se afanen, a nuestra simulación. Entonces vamos a decir que nuestra mezcla reactiva, sus propiedades se parecen a las del hidrógeno. Estos son los primeros machetes y alguna gente me dice, ¿cómo se te ocurre eso? Que bueno, son gases de combustión, tienen nitrógeno, mucho, entonces no diferirían mucho. Añadimos nitrógeno al componente. Apenas damos esto, nos pregunta, ¿en dónde quieres que sea de nitrógeno tu reactor? Entonces tú le dices, pues si es en todo el reactor, el soporte también sería de nitrógeno y eso no tendría sentido. Entonces únicamente los canales del reactor son de nitrógeno. En este punto tenemos que añadir un material al soporte del reactor. Entonces podemos añadirlo simplemente a la base de datos o podemos crearlo nosotros. Solo necesitamos 3 propiedades para crearlo, que es el CP, la densidad y la conductividad térmica. Vamos a crearlo, no es tan difícil. Entonces damos clic en materiales, nuevo material, y en el nuevo material nos va a preguntar qué parte de tu dominio quieres que tenga ese material. Entonces le vamos a decir que en las paredes de soporte. Ahí nos la señala en azulito. Entonces, como les comentaba, nos toca definirle algunas propiedades porque nosotros lo creamos. La densidad va a ser 22.970 kilogramos por metro cúbico. La capacidad térmica va a ser de 975 julios por kilogramo Kelvin. Y la conductividad térmica va a ser de 35 watts por metro Kelvin. ¿Qué es importante mirar acá? Que estas propiedades nos aparecen también cuando le damos clic en material 2 básico. Acá están las propiedades y él nos dice la tama. ¿Qué es eso de la tama? 1 por 1 significa que solamente se usan la propiedad como tal, como un cálculo unidimensional, y 3 por 3 significa que usa matrices para hacer los gradientes de esa propiedad. Eso solamente ocurre con la conductividad térmica y con la difusividad. Vamos a colocarle un nombrecito a esto para que no nos quede ahí como tan material. Entonces podríamos ponerle paredes, que sea el material de las paredes. Y ok, vamos a empezar con la configuración de nuestras físicas. Entonces la primera física, que acá está en nuestro constructor de modelo, es el transporte de especies diluidas. Vamos a darle clic y entonces él nos pregunta, ¿en dónde hay transporte de especies diluidas? ¿En todos los dominios? Y tú piensas, pues en el contorno, en la pared, no va a haber transporte de especies diluidas entre canales. Entonces únicamente en los canales va a haber transporte de especies diluidas, no en los soportes. Después de esto, expandimos el nodo de transporte de especies diluidas y lo que hacemos es indicarle cómo va a calcular todo ese fenómeno de transporte. Entonces vamos a la parte de convección y difusión y en el campo de velocidad vamos a ponerle que utilice por favor la velocidad de Darcy, porque nosotros no tendríamos ni idea cómo definir el componente Y, X y Z de esta velocidad. Listo, tenemos esto muy bien y ahora lo que vamos a hacer es decirle
qué difusividades va a tomar. Entonces, como les comentaba, la conductividad térmica y la difusividad tienen que darse en términos de matrices. Nosotros lo único que tenemos es la difusividad de un componente en otro. No tenemos una matriz de difusividad. Entonces, lo que se hace es engañar un poquito a Chomsky. ¿Cómo se engaña? Le vamos a decir que esto es una diagonal. Él nos va a preguntar acá todas las difusividades que debe tener. Acá él de una vez nos dice, voy a importar esta difusividad de root con one re difusividad de NO. Perfecto. Necesitamos que le importe de ahí, que son los parámetros que le metimos de transporte. Pero acá no va a tener ningún componente. Listo. Hay que hacer esto mismo con las otras especies. Entonces le ponemos diagonal porque es un cálculo tridimensional. Él nos va a decir que la va a importar del componente 1, que es el módulo de ingeniería de las reacciones químicas, y va a importar la difusividad del amoníaco. No nos interesa que haya nada acá y que haya nada acá. Hacemos lo mismo en este caso. Para el oxígeno. Y lo mismo en este caso para el nitrógeno. Finalmente para el agua, rapidito, diagonal y engañamos a Chomsky. Porque es que realmente no sabemos si la magnitud de la difusividad en esas otras posiciones de la matriz sea la misma. Entonces es mejor ser prevenidos. Veíamos ayer que Chomsky es un poquito bobito para identificar dónde queda la entrada y la salida del reactor. Eso es lo que nosotros tenemos que ayudar en cada una de las físicas. Entonces, para el transporte de especies diluidas, nos vamos al flujo de entrada y él nos va a preguntar, ¿en dónde está la entrada de su reactor? Ustedes afortunadamente ya crearon toda una agrupación de contornos que se llama entrada. Entonces ustedes le dicen, pues en la entrada. Y él va a decir que por ahí va a entrar su mezcla reactiva. Igual en la salida. Se pregunta, ¿y en dónde queda la salida de tu reactor? Tú si bien se la puedes volver a señalar, pero como ya creaste una agrupación, lo que haces es poner esa agrupación. Tenemos configurada ahora el transporte de especies diluidas. Ahora vamos a la parte de transferencia de calor en fluidos. Entonces, para hacer esta configuración, nos vamos a la parte de física y esto se configura por contornos. Entonces, o por dominios. ¿Qué me interesa acá? Me interesa definirle en qué parte es un sólido y en qué parte es un fluido. Entonces, vamos a hablar de transferencia de calor en sólidos. ¿Qué dominio corresponde a un sólido? Las paredes, porque los canales ya dijimos que eran de nitrógeno. Entonces lo seleccionamos y aquí en la ventana gráfica tenemos la selección de las partes sólidas de nuestro reactor. Esto yo sé, hay que hacerlo como 20 veces, una vez por cada física, pero es importante hacerlo. Definiendo ya la transferencia de calor en el sólido, nos vamos a definir la transferencia de calor en la mezcla reaccionante o en el fluido. Esto se hace aquí en transferencia de calor de fluidos. En fluidos, perdón. Tienen acá esta pestañita la que les abre. Y es interesante ver el campo de velocidad como lo define. La manera de integrar todas las físicas es que tanto la transferencia de calor como el mecanismo de transporte dependen del campo de velocidad. Entonces, si yo ambas físicas las calculo con el campo de velocidad de Darcy, las estoy integrando. Esto siempre se tiene que tener en cuenta cuando se manejan múltiples físicas, que tienen que estar integradas, no tienen que ser independientes. La manera de integrarlo, como le mencionaba al principio del video, es a través del campo de velocidad de Darcy. La presión la vamos a dejar por default, lo que nos tenga ahí. ¿Y qué otra cosa les tenemos que asignar? La conductividad del material la vamos a definir nosotros. Entonces esto, como les comentaba, también es tipo matricial. Entonces acá es la del aire. Pero entonces, ¿por qué le pongo distintos valores? Son valores de la conductividad a diferentes temperaturas. Lo pueden dejar todo en 0.25, sería como la conductividad de una única temperatura. Pero ustedes, como por analizar un cambio en 3 dimensiones, podrían colocar de un valor a otra temperatura. Esto fue lo que yo hice acá, pero pueden dejarle el mismo valor si ustedes quisieran. La última configuración que se le hace a este módulo es cómo él calcula la densidad, la capacidad calorífica y el coeficiente de dilatación adiabática. Entonces la densidad la calcula el material, que es nitrógeno, la capacidad calorífica del material, que es nitrógeno, y esta cosa pues también del material, que ahí afortunadamente tiene en la base de datos, entonces no tenemos que preocuparnos por esa dilatación que quién sabe en dónde se consigue. Lo último que se le configura cuando hablamos de transferencia de calor de fluidos
es en dónde está la fuente de calor. En este caso, la fuente de calor es nuestra reacción. Entonces tiene que ir en los canales, es donde se está generando el calor. Vamos a colocar ahora las condiciones de frontera. Él afortunadamente nos ayuda y nos dice, ¿cuál es tu condición de frontera de temperatura 1? Entonces tú lo que haces es decirle que la temperatura 1 va a estar ubicada en la entrada del reactor. Como siempre, él nos pregunta esto mismo en todas las físicas, entonces hay que indicarle dónde está el flujo de salida. Entonces el flujo de salida va a estar en la salida. Perfecto. Hay otra condición de entrada de la temperatura, porque acabamos de seleccionarle en la entrada únicamente de la mezcla reaccionante. Resulta que también hay una temperatura que tiene el soporte del reactor. Para agregar esta temperatura nos vamos a la parte de contornos, temperatura, y nos sale temperatura 1A. Le decimos en dónde va a estar ubicada, que va a ser en la pared de entrada, o en las paredes de entrada. Estas de acá. ¿Y a qué va a ser igual este valor? Esto ya lo definimos en los parámetros del proceso, como la temperatura de entrada del reactor, que esté ahí. También hay que definirle otra condición de frontera, que es el flujo de calor hacia los alrededores. Entonces, esta me parece súper bonita. También es un contorno que se llama flujo de calor. Entonces nos preguntan, ¿dónde está tu flujo de calor? En este caso sería en la superficie del reactor. En esta de acá, porque hacia allá pues, va a fluir finalmente el calor. Entonces acá lo que vamos a hacer es definir el flujo de calor entrante. Tenemos que tener el coeficiente de transferencia de calor del sistema, así ya lo tenemos, y tenemos que tener la temperatura del medio, que ya también la teníamos escrita en los parámetros, que es de temperatura ambiente, en minúsculo. Listo. Estos reactorcitos son como unas chimeneas, entonces también va a haber un flujo de calor que se pierde en la salida del reactor. Es decir, tú vas acá a seleccionar otro flujo de calor y le vas a dar que está en las paredes de salida del reactor. Que acá nos lo muestra en la interfaz gráfica, en las paredes de salida. Entonces también hay que especificarle cuánto vale el H y cuánto vale la temperatura. Entonces el H es de 1 para esta sección del reactor y la temperatura sigue siendo la misma temperatura ambiente. Es como si fuera el calor perdido en la chimenita. Chimeneíta, no chimenita. ¿Se acuerdan que habíamos agrupado todos los contornos de simetría? Bien, ahora los vamos a usar. ¿Cómo se usan? Entonces los pongan contornos y buscan simetría. Y seleccionan nuestro contorno de simetría. Entonces él automáticamente va a asumir que eso se repite hasta que se complete la vuelta a lo largo pues, de los ejes. Tenemos configurado ya toda nuestra física de transporte de especies diluidas y toda nuestra física de transferencia de calor. Ahora vamos a configurar nuestra física de la ley de Darcy. Entonces damos clic en ley de Darcy y él nos va a preguntar ¿en qué parte quieres que apliquemos la ley de Darcy? Pues si aplicamos la ley de Darcy con las propiedades que le pusimos al soporte va a ser caótico. Entonces únicamente en los canales se va a aplicar la ley de Darcy. Ahora vamos a indicarle algunas de las propiedades que nos exige el modelo de la ley de Darcy. Para esto vamos a propiedades de matriz y flujos y empezamos. Entonces la temperatura que vamos a agregar es la temperatura que él va a ir calculando en el reactor. Y este es como lo que él hace con el módulo de transferencia de calor. Ya lo estamos integrando. ¿Qué más vamos a definir acá? Vamos a definir la porosidad. La porosidad no la vamos a tomar del material porque no la tenemos, entonces la vamos a definir por el usuario. En este caso, la porosidad, esto es una propiedad del catalizador, es de 0.75. Nos falta también definir una constantica por acá abajo, que es la constante de permeabilidad. Esa tampoco la tenemos del material, sino que viene dada por nuestro catalizador. Y esta es de 4.27 y a la menos 8. Y de esta manera terminamos de agregar los parámetros importantes en el modelo de Darcy. Básicamente es tener el catálogo de su catalizador. Las condiciones de frontera que se usan cuando aplicamos la ley de Darcy son las presiones en la entrada y en la salida. Entonces, para definir estas presiones vamos a contornos, presión, y él nos va a preguntar, ¿en qué parte de su reactor necesita esta condición? Pues en la entrada. Entonces, lo que hacemos, aquí señala la entrada,
es definirle la presión en la entrada. ¿Cuánto es esa presión? Esta presión de acá no es absoluta, sino es barométrica, que van a ser 70 pascales. Como les comentaba, él ya tiene un modelo de Ergun para calcular la caída de presión en el lecho catalítico. Entonces solamente tenemos que indicarle en dónde está la salida de esa presión. Para esto nos vamos a contornos, presión, y seleccionamos el punto del reactor en donde está la salida, que es la salida. Ay, Dios mío, vamos, Nelson, concentradito. Por allá, ahí toda la vuelta. Pero bueno, ahí se entiende. Teniendo establecidas todas las condiciones de frontera para las tres físicas, lo que procedemos a hacer es el mallado de esta geometría. Entonces nos vamos a mallar, clic derecho, y nos va a preguntar cómo quiere hacer su mallo. Entonces, para geometrías que son así circulares, es bueno manejar elementos triangulares. Entonces le vamos a dar clic en triangular libre. En el mallado nos toca indicarle por dónde va a empezar el mallado. Entonces, en este caso vamos a empezar por la entrada, pero para no poner entrada y paredes de entrada, tenemos una unión de esos dos, que es la entrada de unión. Viene la parte de ensayo y error, que es decirle cuánto es el volumen de la malla. Entonces, afortunadamente yo hice muchos ensayos hasta que me funcionara, y vamos a agregar el parámetro de tamaño. Entonces, seleccionamos acá en donde queremos que empiece. Ya habíamos dicho que era la entrada de unión, pero en este caso la entrada de unión se compone de dos, que son los soportes y los canales. Entonces, para los soportes, que son las paredes de entrada, hay unos parámetros específicos de la malla. Entonces, ¿qué los define el usuario? ¿Cuáles son estos parámetros? Ustedes pueden correrlo acá y les va a decir la malla está muy grande. Entonces vamos a corregir de una vez este error y la vamos a volver más chiquita. Esto es más o menos lo que funciona. Y la parte de resolución de regiones estrechas, esto es un 50% de énfasis, lo que significa 6.5. Como es tan estrechito, vamos a ponerle un 85% de énfasis, como para que sea más riguroso. Teniendo esto ya definido, vamos al botón construir todo y esperamos a que nos construya la malla. Acá él ya la construyó. Entonces construyó la malla únicamente para el contorno que le especificamos. Vamos a mallar el resto de la figura, que es más fácil. Entonces ese mallado, como es sencillo, vamos a dar clic derecho acá en el botón de mallar y le vamos a dar un barrido, que es como cuando el mallado es fácil. Y al barrido lo que hacemos es definirle una distribución. Entonces la distribución él nos va a decir cuántos elementos quiere que yo tome para hacer su mallado. Entonces en este caso también es por ensayo y error. Yo le dije 20 elementos y me funciona perfecto la malla. Entonces damos a clic en construir todo. Y ahí ya tenemos toda nuestra figura completamente mallada. Listo, entonces, ¿qué es importante resaltar? Que para esta sección nos tocó ser un poquito más rigurosos, nos tocó por un triangular libre y definirle el tamaño, y para el resto sí ya es un barrido, sencillito. Una vez mallada la figura, toda la malla es súper linda, lo que vamos a hacer es una configuración rápida del resolvedor. Afortunadamente, para este caso no necesitamos usar un resolvedor iterativo, sino que por el mallado un resolvedor directo nos funciona muy bien. Pues vamos a mostrar el resolvedor por defecto. Muestra, por favor, muestra. Y aquí nos muestra el resolvedor 6, que es el que acabamos de crear para el estudio número 2. Abrimos el resolvedor 6 y tenemos el resolvedor en estado estacionario. Expandimos y tenemos acá que ya está en directo. Entonces únicamente nos queda dar clic en el botón calcular. Esperamos. Creo que este es el más demoradito de todos. Entonces, efectivamente, aquí les tengo que dar un discurso. Bueno, de pronto ya les comentaba en el webinar de la motivación de este ejercicio, que realmente fue una motivación competitiva para ganarle a los chicos de plantas. Por ahí tengo unos compañeritos de plantas que están viendo este curso. Está Héctor y está Cristian. Hola Héctor, hola Cristian, ¿cómo están? Este reactor lo simulamos para el área de servicios industriales y lo presentamos así tal cual. Y pues nos fue muy bien. Impactó mucho. Bueno, ya no voy a hablar más. Voy a esperar a que esta cosa lo resuelva. Aquí le vamos a mirar a ver el avance de la resolución. Ya está generando los primeros gráficos de convergencia. Vamos, Super Scopu, no colapses, no mueras.
Generar el segundo gráfico de convergencia, por favor. Es que hay que entenderlo, estamos integrando 3 físicas. Ya generó el segundo gráfico de convergencia. Vamos bien, vamos bien. Tengo ganas de ponerle como pause y después de los minutos de resolución se los vuelvo a mostrar. Pero no, porque después dirán, no, ese Nelson es un tramposo y nos generó esos gráficos mágicamente y no supimos cómo. Entonces más bien lo dejo que corra, que ustedes vean por su propia cuenta que funciona. Miren, ya vamos en una linecita. Ya casi. Bueno, ya casi, esto solo pasa una vez, por eso les comentaba, esta es la simulación más demoradita que tenemos en todo el curso, porque es la más compleja, probablemente sea la más abstracta para algunos, pero también es muy divertida. Me acuerdo que este lo vi inicialmente en el exhausto de un carro, porque esta reacción también ocurre en los exhaustos de los carros modernos, también tienen este reactor acoplado. Entonces yo le pregunté a mi papá, papi, el Sandero ese, el que compraste, ¿tiene reactor en la parte del exhausto? Me miró como, ¿what? Y después me dijo, ven, miramos. Entonces yo me metí debajo del carro y vi que tenía como un dispositivo. En ese dispositivo, que estaba cercano al exhausto, yo veía que olía inmundo. Entonces yo dije, pues si huele inmundo, tiene que ser como amoníaco. Entonces, efectivamente, era el reactor para la reducción de los NOx que se generan en la combustión del motor. Y la velocidad a que termina. ¿Cuánto es que se demora? A ver, yo tengo anotado por aquí mis apuntes de plantas. ¿Cuánto se demora esa simulación? A ver, se demoró 7 minutos en correr. Bueno, no importa. Al fin nos calculó, ¡qué emoción! Listo. Entonces, la primera gráfica que nos muestra es esta porción de concentración. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Nos va a dar la concentración de la especie reaccionante de los NO a lo largo del reactor en todas las direcciones en cada uno de los canales. ¿Qué podemos ver si nos acercamos un poquito? Que esta concentración es mínima, por ejemplo, en este canal. Y se hace más mínima a medida que avanza el reactor. Y se hace aún más mínima en la posición central del reactor, en el canal inferior. Ahora vamos a hacer unas gráficas un poquito más entretenidas. Por ejemplo, miramos las que él nos genera por defecto. Él nos genera el perfil de temperaturas en una superficie. En la superficie de por fuera, él nos determina también, por ejemplo, la superficie isotérmica, que es la isosurface, que es esta de acá, que son no los planos, sino las formas al interior del reactor que tienen una misma temperatura. Entonces, eso es súper impactante. Y las flechas indican el flujo total de calor. Por ejemplo, también tenemos la presión, lo podemos mirar acá, en slides. Y la caída de presión, también. Entonces, ¿qué nos interesa analizar cuando trabajamos reactores? La conversión, por ejemplo. Entonces, para agregar la conversión, lo que hacemos es irnos a la parte de estudio, de resultados, y agregamos un grupo gráfico en 3 dimensiones. Nos interesa graficar la conversión. Entonces, aquí tenemos un grupo gráfico en 3 dimensiones que podemos usar para nuestros propósitos diabólicos. Entonces, abrimos acá, miramos los isosurface. Acá yo escribí, él escribió la definición de la conversión, como las moles iniciales de los óxidos menos las que reaccionan sobre las iniciales. Entonces, lo que tienen acá no son planos únicos, sino isosuperficies, en donde se va a tener una única concentración, una única conversión de los NOx. Entonces, al principio se comportan casi que como planos, y al final ya no son planos, es decir que en el último corte transversal del reactor no vamos a tener esa conversión ficticia que calculamos en la sesión número 2. Otra muy bonita es el perfil de temperaturas, pero en superficies normales. Entonces acá nos vamos, lo podemos mirar acá, ponemos la expresión de la temperatura que esté y nos daría. Entonces esto es la temperatura en el reactor en todos los canales, al interior y en la parte de afuera del reactor. Podemos ver que al interior, cuando la velocidad de reacción es mayor, es mucho mayor también la temperatura. Acá lo bonito es que podemos jugar y le podemos pedir que nos grafique cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a graficar la velocidad de reacción, a ver si es coherente con esta temperatura. Entonces vamos a la parte de Reaction Engineering, la reacción 1, miramos la tasa de reacción.
doble clic y la llevamos a la parte gráfica. Aquí nos está graficando la tasa de reacción. Es un gráfico bastante bonito. Esto lo podemos ver en cortes transversales, como lo pueden ver ahí, o lo podemos ver en isosuperficie, que se ven mucho más impactantes. Entonces, en vez de la expresión de conversión, lo que vamos a hacer es la velocidad de la primera reacción, que es la tasa de reacción. La llevamos a la parte gráfica e inmediatamente nos genera las isosuperficies de la primera velocidad de reacción. Entonces, en toda esta superficie que vemos acá, tenemos una misma velocidad de reacción que corresponde aproximadamente a este colorcito azul, que es como 325 moles por metro cúbico por segundo. Entonces, esto es lo más interesante. Y lo chévere es que podemos jugar con cómo lo queramos ver. Por ejemplo, 20 niveles me parece excesivo y no se entiende bien. Le podemos poner 10 niveles y lo llevamos a la parte gráfica. Entonces ya se nos reduce un poquito. O le podemos poner n 1000 niveles y nos lo va a graficar. Gracias a estas gráficas fue que ganamos en nuestra segunda entrega de plantas. O sea, les gustó mucho como todo ese análisis que hacíamos, de que éramos muy rigurosos y eso. Y realmente no era tan complejo de hacer, nos demoraba como aproximadamente 1 hora teniendo ya todos los parámetros. Bueno, chicos, ustedes ya saben exportar todas estas imágenes, exportar toda esta información. Esto ha sido todo por las sesiones prácticas del curso de COMSOL for Dummies. La idea es profundizar más, ir más adentro en estos modelos. Para esto se realizará en un futuro cercano el curso de COMSOL, no es COMSOL for Dummies, sino solo COMSOL, al que están todos cordialmente invitados. Por ahora esto ha sido todo. Los invito por favor a llenar las encuestas que les comentaba mientras esperábamos los resultados. Y nos vemos en el concurso de simulación. Bueno chicos, inmediatamente termine esta reunión, ustedes van a tener acceso al survey, que es la encuesta final donde van a evaluar el curso y van a poder inscribirse en el concurso de simulación. Ahora bien, empezamos con la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna duda del simulamiento tridimensional, estoy pendiente. Por ejemplo, acá me pregunta Sebastián Ochoa que sí, que, a ver, ¿cómo les digo la pregunta? Que ¿dónde está el catalizador en el modelo? Entonces, la respuesta es que el catalizador está en el soporte. Nosotros le asignamos un material a ese soporte. Ese material es el catalizador, tiene las propiedades del catalizador. Entonces, esa es la respuesta que estaba buscando. Cualquier otra pregunta la estoy respondiendo, de lo que sea. Si no entendieron nada el día de hoy, pues de otras cosas o de sus proyectos, de lo que han pensado hacer. Tenemos aún unos minutos antes de que se termine la charla. Entonces, bueno, como hoy no tiene más preguntas, esto es el final de las sesiones prácticas del curso de COMSOL for Dummies. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que pues yo sé que no son muy divertidos los cursos virtuales, pero traté de hacerlo lo más ameno posible. Entonces nos veremos muy pronto. En este punto quedo atento a cualquier duda que tengan de su simulación que presentarán el lunes. Les recuerdo que para la certificación se requieren 4 asistencias a los webinarios y la participación en el concurso, obligatoriamente. El proceso de certificación dura 3 semanas a partir del momento en que yo envíe la información a la Junta de COMSOL y va a estar firmado por el representante de COMSOL y por el diseñador del módulo de ingeniería de las reacciones. Entonces es un buen certificado para su colección. No siendo más, me despido de ustedes, los quiero mucho, los quiero a todos. Ahora los invito a llenar el formulario.